Hoy vamos a tener la parte número 38 de estos temas dedicados a la salud en nuestros días. Vamos a centrarnos monográficamente, sobre todo, en un tema muy concreto: las nueces, almendras, avellanas, lo que es conocido como frutos secos. Y vamos a ver una relación también con alguna otra noticia, y no solo esto, vamos a llegar a una serie de conclusiones con unos textos que, una vez más, no tienen desperdicio. Vamos a empezar por el primero de todo. ¿Y qué es lo primero de todo? Esto. Un estudio asocia por primera vez la obesidad con el descenso de la función renal. Un estudio ha asociado por primera vez la obesidad con el descenso de la función renal y el riesgo de muerte. Concretamente, muestra que contar con un índice de masa corporal por encima de 30 aumenta el riesgo de que la función renal empeore, tanto si esta es normal como si el individuo sufre enfermedad renal crónica. El estudio, en el que se han analizado más de 5 millones de pacientes de todo el mundo, también muestra que tanto valores altos como bajos de índice de masa corporal se asocian a un mayor riesgo de mortalidad. Cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 30, el riesgo de muerte es menor. Fijaos una vez más la importancia de estar en el lugar adecuado con tu cuerpo. Ni un gran exceso por arriba, ni por deficiencia por abajo. Y la obesidad, ya sabéis que es la enfermedad básicamente común del mundo occidental. Cada vez más gente obesa. ¿Por qué? Porque se está comiendo realmente mal, además se hace muy poco ejercicio físico o trabajos manuales que sean un poco duros, y por tanto la gente con esa mala dieta y malos hábitos en general, pues se engorda, y no solo se engorda un poco, se engorda y muchísimo, pasan a ser obesos. Luego hay los otros casos en que, por desgracia, se llega a todo lo contrario por diversas circunstancias. Siempre hay que buscar el equilibrio en todo, pero evidentemente es un síntoma de alarma impresionante cuando los casos de obesidad van tanto en aumento. ¿Por qué? ¿Qué implicación puede llegar a tener esto? Bueno, ya lo veis en este caso por este lado, pero veremos que incluso la cuestión puede ir más allá y vais a ver de qué modo puede llegar a afectar todo esto. Pero antes, otra noticia. Mirad esto. Los frutos secos pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes. Las nueces mejoran el control del azúcar en sangre, la presión arterial o el metabolismo de las grasas. Un estudio respalda la recomendación de que incluir frutos secos en la dieta de personas con diabetes, eso es fantástico, porque ayuda a reducirla. Bueno, si hay algo que os podría dejar como consejo es que si tenéis la oportunidad de vivir en el campo, no dejéis de plantar o tener un nogal, que da nueces, un almendro, que evidentemente da almendras, y un avellano, que da, como no, avellanas. Básicamente estos. ¿Por qué? Porque son conocidos a nivel general como nueces, sobre todo en según qué países. No hacen mucha diferenciación entre una cosa y otra, pero es que todos ellos ayudan precisamente a todo lo que estáis viendo aquí. Mirad qué nos dice el artículo, vamos a destacar solo algo. Todo el artículo es interesante porque nos habla del tema de la diabetes también, de cómo, ya lo veis, las nueces cuidan el corazón, pero vamos a centrarnos en esto de aquí. Los frutos secos, como nueces, almendras, anacardos, pistachos, nueces de macadamia, avellanas o piñones, se asocian con un menor riesgo cardiovascular. Están llenos de ácidos grasos insaturados, fitoquímicos, fibra, vitaminas con la vitamina E y el folato, así como minerales como el calcio, el potasio y el magnesio. Fijaos que aquí también se incluyen los anacardos, los pistachos y los piñones, que además todos ellos son fuentes de muy buenas proteínas. ¿Vale la pena tener esto a nuestro alcance? Es cierto que hay muchos países que comer todo esto, este tipo de productos, prácticamente lo tienen difícil porque o no tienen muchos, o son escasos, como no, o también es porque son muy caros. Pero siempre que podáis, intentad incluir todo esto en la dieta, sobre todo si no coméis carne, que es lo que debemos hacer, no comer carne. Y si se come, que sea poca, cada vez menos.
Pero todo esto debe ser suplido, no se puede cortar con un tipo de nutrición y pasar a otra y con deficiencias. Hay que buscar siempre un equilibrio. Y esto lo da a la perfección. Y ya veis qué bueno puede llegar a ser. Y aún hay más, mirad esto. Un estudio demuestra que las nueces reducen el crecimiento de los tumores de mama. Es fantástico, ¿verdad? En este primer ensayo clínico piloto de 2 fases, publicado en la revista Nutrition Research, se reclutaron mujeres con bultos en los senos, lo suficientemente grandes como para realizar biopsias, y se las asignó al azar a grupos que consumían nueces o grupos de control. Inmediatamente después de la biopsia, las mujeres del grupo de nueces comenzaron a consumir 57 gramos diarios hasta la cirugía de seguimiento. Los estudios patológicos confirmaron que las protuberancias eran cáncer de mama en todas las mujeres que permanecieron en el ensayo. En la cirugía, aproximadamente 2 semanas después de la biopsia, se tomaron muestras adicionales de los tumores. El perfil de la secuenciación de ARN reveló que la expresión de 456 genes identificados se modificó significativamente en el tumor debido al consumo de nueces. Estos resultados respaldan la hipótesis de que, en los humanos, el consumo de nueces podría suprimir el crecimiento y la supervivencia de los cánceres de mama. Se necesitaría investigación adicional a través de un estudio a gran escala para confirmar clínicamente que su consumo realmente reduce el riesgo de cáncer de mama o de recurrencia, explica W. Elaine Hartman, profesora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Marshall. Otros estudios han relacionado el consumo de nueces con otros beneficios para la salud. Por ejemplo, una revista sistemática de 26 ensayos clínicos de la Universidad de Harvard sugiere que las dietas enriquecidas con nueces podrían reducir significativamente el colesterol total, el colesterol malo, los triglicéridos y la apolipoproteína B. Fijaos cómo sirve para lo del cáncer de mama y también para esto. Además, otras investigaciones han evidenciado que las nueces ayudan a controlar el peso gracias a su alto contenido en grasas insaturadas, según un estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association. El consumo de una dieta que contiene grasas insaturadas, como las nueces, tiene efectos en la pérdida de peso similares a las de una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. Pero también, claro, en su justa medida, porque hay personas, y los he conocido, que se excedieron en consumo de nueces y se hinchaban. O sea, que todo en su punto justo. Mirad, porque esto es interesante. A veces pensamos que porque un alimento es saludable, ya se puede consumir a lo bruto, a grandes cantidades industriales. No, todo siempre en equilibrio. Por otra parte, de acuerdo con un trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, quienes consumen nueces podrían reducir a la mitad el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en comparación con aquellos adultos que no las comen. Tras evaluar a más de 34.000 adultos, el consumo de 3 cucharadas de nueces al día se asoció con una disminución de la prevalencia de la diabetes tipo 2 en un 47%. Esta cantidad casi alcanza la ración recomendada, que equivale a 4 cucharadas o 30 gramos diarios. En fin, impresionante, ¿eh? Lo que llega a hacer una buena dieta y, en este caso, el tema de nueces, frutos secos en general. Y un texto que no podemos olvidar porque se escribió hace unos 2000 años y, desde luego, vamos a ver la asociación de 2 formas de 2 cuestiones que tienen que ver directamente con el ser humano. Mirad lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fijaos cómo une el cuerpo y la parte espiritual. Y así glorificamos a Dios. Y tantas veces esa famosa frase de con mi cuerpo hago lo que quiero, porque no se quiere uno restringir a las cosas o normas que van bien para la salud y en consecuencia se termina mal a la larga y a veces a la corta. Esa famosa frase de con mi cuerpo hago lo que quiero, pues no es tu cuerpo, es el cuerpo que Dios te ha dado.
y debería ser el templo del Espíritu Santo si queremos seguir a Dios, porque de lo contrario no pasa a ser templo del Espíritu Santo, sino de otro espíritu que de divino no tiene absolutamente nada, y que te controla, te domina, te subyuga, y hace que las pasiones y todo lo malo sea mucho más acentuado en ti, por no cuidar también de tu cuerpo. Si el Espíritu de Dios tiene que estar morando dentro de nosotros, debemos intentar que nuestro cuerpo esté sano, esté bien, en condiciones, y así alabaremos también a Dios, lo glorificaremos, y podremos servirle mucho mejor. Pero no somos nuestros, fuimos comprados con la sangre de Cristo, por su sacrificio para salvarnos. Y qué tontos hemos de ser, que Dios nos da los consejos para hacer las cosas bien para nosotros mismos, porque eso nos mejora a todos los niveles, y nosotros seguimos diciendo, con mi cuerpo hago lo que quiero. Qué triste. Porque todo eso nos va a pasar factura. Y al fin de los tiempos, ya sabéis, se va a elegir a unos para ser salvos y a otros no. Y eso tiene mucho que ver. Sí, mucho que ver, incluso con algo que ya había pasado anteriormente. ¿Dónde? Vamos a verlo. Mirad estas citas que encontramos en Consejos sobre la Salud, este libro de Ellen White, donde nos hace referencia a los días de Noé. Estuvimos hablando de los temas de los antediluvianos y estamos hablando de los misterios de Babilonia, de todo esto. Pues mirad qué especificación tan interesante. Fijaos que bajo el título La necesidad del mundo nos remarca este subtítulo como en los días de Noé. Y mirad qué comparativa. Sentados sobre el monte de los Olivos, Jesús instruyó a sus discípulos acerca de las señales que precederían su segunda venida. O sea, señales antes de que venga la segunda venida de Jesús. Él las anunció. ¿Y qué hay entre esas señales? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y estas palabras de Jesús están registradas en Mateo 24, versículos del 37 al 39. Época anterior al diluvio. ¿Será que no estuvimos presentando cosas también sobre el arca de Noé, cuando estuvimos allí? Sí, porque algunos no lo saben, estuvimos allí, hicimos todo un reportaje al respecto. Sigue estando en el monte Ararat, en esos montes de Ararat en Turquía, y presentamos todas las pruebas. Y eso debería hacer pensar a muchos, ya de una vez por todas, que si Jesús dijo esto no es ciencia ficción o un cuento chino, para que me entendáis, es una auténtica realidad. Los hechos descritos en el Antiguo Testamento referente a este diluvio fueron un hecho literal. Y hemos de aprender una lección porque esto iba asociado a comportamientos humanos. Si no, el diluvio no hubiese llegado, Dios no lo hubiese enviado. Y Jesús advierte, como en esos días, serán los días de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús. Él mismo estaba anunciando lo que acontecería. Y hace esa comparativa con ese mundo antiguo. Y mirad qué añade. En nuestros días existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre el mundo en la época de Noé. Lo mismo, los mismos pecados. En la actualidad, tanto hombres como mujeres se exceden tanto en la comida y en la bebida que terminan en glotonería y borrachera. Este pecado prevaleciente de la indulgencia del apetito pervertido inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo a una corrupción generalizada. Fijaos, exceso en comer y además en beber, glotonería y borracheras, llevaron a la gente a esa disfunción que es apartarse totalmente de las cosas de Dios y entrar de lleno en pecado, corrupción generalizada. ¿Está cambiando la situación ahora? La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo, o sea, el colmo. Finalmente esta corrupción moral fue barrida de la tierra mediante las aguas del diluvio. Los mismos pecados de glotonería y ebriedad entorpecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de tal modo
que el crimen parecía ser el deleite de los hombres y las mujeres de esa ciudad malvada. Fijaos cómo ahora nos hace un salto, no solo en los tiempos de Noé, sino también en Sodoma, en Gomorra, en esas ciudades de la llanura que fueron también exterminadas por fuego y azufre de parte de Dios, porque llegaron también a ese mismo punto de corrupción, sin retorno. Y mirad qué nos dice. Por eso Cristo amonestó al mundo así. Y son palabras que se registran en Lucas capítulo 17 del 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La comparativa con la segunda venida de Jesús, donde va a ser todo destruido por fuego. Jesús da el ejemplo de Sodoma. Hacían lo que se está haciendo ahora. Lo mismo que podemos esperar que suceda. ¿Aún no creéis que la vuelta de Jesús es sumamente cercana? ¿Aún creéis que cuando hablamos y demostramos que en 2031 se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado y es cuando está profetizado que Jesús vuelve y eso sucede en 2031, va a ser ciencia ficción, que es falso? Aquí Cristo nos ha dejado una lección importantísima. Expone ante nosotros el peligro de transformar la comida y la bebida en lo más importante. Nos presenta los resultados de la complacencia irrestringida de los apetitos. Las facultades morales se debilitan de modo que el pecado no aparece pecaminoso. ¿Os dais cuenta? Si se sigue ese proceder, al final el pecado ya no parece pecaminoso, ya no es pecado, todo vale, todo sirve. Y sigue diciéndonos, el crimen se considera livianamente y la pasión controla la mente hasta que se destierran los principios e impulsos nobles y Dios es blasfemado. ¿Sabéis? Precisamente en las noticias de esta semana estaba escuchando de una persona pedófila que ha sido juzgada y él mismo dice reconocer que tiene unos instintos que no puede refrenar. ¿Por qué? ¿Qué causas puede haber alrededor de todo esto? Pues ya lo estáis viendo, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Esto no son cuestiones tan aisladas, porque si miráis las noticias, va lleno todo ¿de qué? De lo mismo, en un país y en otro. ¿Por qué? Y fijaos lo que dice, y Dios es blasfemado. También se puede blasfemar a Dios así, ¿cómo no? Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Y a veces, ya sabéis, esto no solo quiere decir que es por culpa de la persona que lo hace, sino que también se puede llegar a transmitir, de padres a hijos, tened esto presente. Ya hemos hablado de esos temas y si Dios quiere aún mostraremos más noticias que nos dan pie a ver esto como una certeza. Cristo declara que estas serán exactamente las condiciones existentes durante el tiempo de su segunda venida. Lo mismo que en los días de Noé, lo mismo que en los días de Sodoma. ¿Y aún creéis que cuando avisamos, cuando presentamos las noticias de actualidad en relación con la profecía, lo hacemos para ir contra ciertos grupos de lo que sea en sus líneas de pensamiento? No. Les estamos avisando al mundo entero que hay un proceder que va a llevar hasta la segunda venida de Jesús. Porque Dios pondrá punto y final y estamos advertidos y nos da el ejemplo de lo que hemos visto. El arca de Noé, Sodoma, Gomorra. Y aún buscamos excusas, aún buscamos peros a la realidad de esos hallazgos. ¿Por qué? Porque el mundo quiere seguir un proceder pecaminoso y como ya funcionan de ese modo, el pecado ya no les parece pecado. Y no digas que es pecado algo, porque ahora, hoy en día, decir que es pecado, se te ríen en la cara. ¿Creer en pecado aún? ¿Tú estás tonto? Pues sí, señores, el pecado es pecado y vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Y transgredir la ley de Dios es pecado, y el pecado lleva a la muerte. Y si no te pones a los pies de Cristo y te entregas de verdad a Él y quieres hacer las cosas bien, ya sabes cómo vas a terminar. Incluso creyéndote muy cristiano. Sí,
porque hay muchos cristianos, entre comillas, que desestiman la ley de Dios. No, ya no hay 10 mandamientos, hay 2. Jesús los resumió así y son los que valen. Y no se dan cuenta de que esas son las definiciones de cada contenido de cada una de las 2 tablas de la ley. Pero así es más fácil, suprimen el sábado, suprimen todo lo que no les interesa. El Salvador nos presenta un objetivo más elevado por el cual trabajar que la mera preocupación acerca de qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. ¿No es esta la preocupación de tantísima gente hoy en día? ¿Y dónde está la fe en Dios? ¿No dice que nosotros valemos más que muchos pajarillos? ¿No dice que ni Salomón con todo su esplendor se vestió igual que los lirios? ¿O la hierba del campo? ¿No confiamos en que Dios nos puede ayudar en todo? Si hacemos su voluntad, Dios nos ayuda. No tengáis duda de ello, porque esa es la auténtica realidad que muchos hemos podido comprobar en nuestras vidas. Debemos pensar enseguida, ¿qué comeré, qué beberé, qué me pondré? ¿Por qué? Continuamente pensando en eso, porque entonces dejaré de guardar el sábado, tendré que trabajar en sábado para conseguir mi sustento, no el sustento que Dios me da a través de... Y así vamos poniendo nuestras soluciones, que en verdad son nuestras pifias, y que tanto le agradan al diablo, porque sabe que nos va a barrer. La comida, la bebida y el vestido se llevan hoy a tales excesos que se transforman en crímenes. Se encuentran catalogados entre los hábitos distintivos de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. El tiempo, el dinero y las energías que pertenecen a Dios y que Él nos ha confiado se desperdician en los excesos del vestido y en los lujos destinados a complacer el apetito pervertido, que menoscaban la vitalidad y acarrean sufrimiento y corrupción. Es imposible que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios cuando los llenamos continuamente de contaminación y enfermedad por causa de nuestra propia complacencia pecaminosa. O sea, por nuestra propia culpa podemos caer enfermos. Y no solo enfermos físicamente, también mentalmente y espiritualmente. Y ya veréis que presentaremos noticias donde veréis toda esta correlación que es realmente asombroso. Pero avisados estábamos ya hace años, sin tantos estudios científicos al respecto. La enfermedad es el resultado de la violación de las leyes naturales. La obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber, y es algo que le debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes. En esos preceptos están incluidas las leyes de la salud. Evidentemente, en otros lugares ella aclara que hay enfermedades que pueden venir por condición genética, por supuesto, pero hay muchas otras que nos las buscamos nosotros. Y por tanto, deberíamos ser conscientes de todo ello y cuidarnos de verdad. Para concluir el tema de hoy, tened presente, si no coméis frutos secos, empezadlo a hacer ya, porque vale la pena ponerlo en nuestra vida, en nuestra dieta, y vais a ver cómo vais a mejorar en todos los sentidos. Y si hacéis ejercicio físico, aún mucho mejor al comer frutos secos. Vuestro rendimiento será más elevado y vuestro cuerpo os lo va a agradecer, no solo por dentro, también por fuera. Nosotros vamos a pasar ahora a la serie de ejercicios para añadir a lo que tanto estamos ya mostrando, cada vez un ejercicio nuevo, sencillo, que pueda hacer todo el mundo, a menos que uno tenga una gran deficiencia de movimiento, evidentemente, pero que sirve para todos, con palo o con mancuernas, con pesas individuales, con poco peso. Podéis hacerlo después con más peso, incrementarlo. Pero llegará un momento en que después de añadir todos los ejercicios, y son muchos que podemos hacer así de modo sencillo, lo haremos en forma de clase, para que todos podáis participar de eso y ver que con una sola tanda, una sola clase de ello, vaya si quedáis bien contentos, os lo aseguro. Vamos a por el ejercicio físico ahora. Hoy tendremos el siguiente de los ejercicios. Tiene que ver esta vez con los hombros. Fijaos que vamos tocando distintos aspectos del cuerpo. Muy sencillo, volvemos a coger el palito, ponemos las manos a la altura de los hombros un poco más abiertos, lo agarramos así, a ver, podéis agarrarlo así también, pero
es un poco indiferente. Lo que pasa es que así siempre, cuando te acostumbras a entrenar después con pesas ya mayores, es mejor para el agarre. Y muy sencillo, te lo pones aquí delante y es un ejercicio que se puede hacer de pie o sentado, incluso mejor, si tenéis problemas de espalda, de lumbares sobre todo. Si os ponéis de pie, abrid las piernas en posición de fuerza, podéis doblar, flexionar un poquillo las rodillas para evitar también más tensión en los lumbares, o incluso podéis avanzar una pierna por delante de la otra, como os vaya mejor. Y muy sencillo. Todos estos ejercicios podéis hacer 3-4 series de entre 10 a 20 repeticiones, dependiendo de cómo estéis de actividad física, de lo acostumbrados que estéis a ello y de vuestra movilidad. Si no habéis hecho nunca prácticamente nada o tenéis algún problema de movilidad, empezad básicamente con 10 repeticiones, una sola serie y ya está. Y añadidlo a los otros que os hemos mostrado anteriormente. Id haciendo un circuito. Cuando vayáis progresando más, en vez de hacer una serie, de cada ejercicio os hacéis 2, de 10 repeticiones. Y así sucesivamente. Si estáis muy bien, podéis hacer 3 o 4 series de cada de los ejercicios que os hemos mostrado, hasta llegar incluso a las 20 repeticiones. Pero eso sois vosotros los que debéis conoceros a vosotros mismos. No intentéis excederos de un principio, para evitar problemas, para evitar dolores exagerados. Y recordad que esto también se puede hacer con mancuernas, que es lo mismo, cogiendo cada una en la mano y subiendo hacia arriba. Y se puede hacer alternando también, pero esto lo mostraremos en otro ejercicio.